Todo comenzó con mi padre, Benedicto Sequeira Díaz. Él se dedicó mucho tiempo a labores de campo, pero él llegó el momento en que eso no podía sustentar las necesidades de él y optó por aprender un oficio. El papá de él pensó de que él no iba a aprender algo de que era tan novedoso en esa época, porque lo que se trabajaba era el campo, el cultivo del arroz, los frijoles, el maíz, trabajar en la granja, ahí en la huerta. Y no fue tan fácil la niñez de él, porque él si tenía que ir a la escuela por la mañana, tenía que ir a fajinear a la huerta en la tarde, ¿verdad? Y viceversa. Entonces era una vida muy dura. A raíz de eso, él en esa época le tocó que trabajar con hombres que laboraban el campo duro, al machete. Y uno de esos días él fue muy asoleado y él como que le empachó el campo y se comenzó a dedicar a otras cosas, que era la herrería. En esa época, don Lolo Rodríguez, un nicaragüense, vino a Santa Cruz a trabajar la herrería y necesitaba un ayudante, y mi papá optó por venir a aprender el oficio. Ahí fue donde inicia el arte de la herrería, donde él aprendió, pensando el papá de que no iba a aprender un oficio. Sin embargo, fue un éxito, porque eso fue algo que marcó un precedente en la vida de él. Marcó un precedente en la vida de él y algo que iba a ser historia en el pueblo de Santa Cruz. Entonces, a raíz de eso, yo no había nacido en esa época, él siguió trabajando, ¿verdad?, en herrería. Incluso, él era que hacía los trabajos de los hacendados, de las fincas de esa época. Las fincas que puedo mencionar, los Arrietas, los Vallejos, los Cabalcetas, los Vidaures, los González. Hay mucha gente los Brenes, hay mucha gente, y si se me escapa alguno, me disculpan. Pero en esa época él era quien hacía los trabajos de campo, los clavos de carreta, hacía las llantas, las gasas para las carretas, hacía los fierros para marcar ganado, incluso todo lo que es accesorio de campo, cucharas de raspar guacales, también hacía clavos de pescar, infinidades de cosas. Entonces él era como el mecánico, el artesano de las fincas ganaderas, ¿verdad? A raíz de eso, él fue amacizándose en el arte de la herrería, ¿verdad? Y una de las cosas que él me decía era que no me preocupara de trabajar. Uno de los consejos de él, de trabajar, porque el mismo cliente le iba diciendo a uno cómo hacer las cosas. Entonces el mismo cliente le iba guiando a uno para uno hacerlo. Entonces quedaba al gusto del cliente los trabajos. Entonces yo consideré por muchos años, porque cuando yo ya comencé en mi niñez a estar cerca de él, fue una cosa que me atrajo mucho a mí, estar aprendiendo el arte de la herrería. Y cuando yo iba a la escuela, entonces, y cuando estaba desocupado, venía aquí al taller, o él me decía que viniera, pero sí, nunca dejé lo que eran los cuadernos, porque estaba tal vez estudiando o repasando las tablas, y estaba ayudándole a él con la fragua, ¿verdad? Él trabajando el hierro y yo con mis cuadernos y dándole a la fragua. Era algo que desde niñez estaba ahí cerca de él. Yo considero a mi padre, aparte de que era mi papá, un amigo y un maestro en el arte de la herrería. Y eso era algo que a mí me apasionaba. Yo sé que tengo más hermanos, pero algunos de ellos aprendieron y otros tuvieron que irse del pueblo a buscar trabajo, irse para la meseta central. Pero yo fui el que me quedé, siendo el último, como dice, me quedé con él en esa pasión de aprender un oficio, de que con el tiempo se iba a extinguir, que con el tiempo no iba a haber un herrero, no iba a haber una persona que hiciera esa labor de campo, de esos trabajos de campo. Entonces yo opté por quedarme con él. Sin embargo, no aprendí directamente la herrería, sino paralelamente hacía trabajos de soldadura, rejas, verjas, portones, canoas, pero siempre a la par de mi padre, observando el trabajo de él, ayudándolo en ciertos momentos. Entonces yo entendí de que
Era parte de mi vida en la herrería. Complementaba con otros tipos de trabajo, pero siempre estaba atento a lo que él hacía, cómo hacía los fierros de marcar ganado y todo lo que era accesorios de campo. Cuando ya él llegó a una época que él estaba muy entrado en años, muy mayor, yo estuve un poquito más cerca de él. Sin embargo, no fue suficiente, porque hay cosas que él sabía y yo no las pude aprender porque estaba en otro tipo de trabajo. Porque él no solamente se dedicaba a la herrería, sino también se dedicó a arreglar armas, arreglaba revólveres, rifles, confeccionaba las agujas, la mira, la alzamira. Entonces son trabajos que él hacía por aparte, que yo no pude captarle a él, no pude aprender, porque él lo hacía aparte, lo hacía en una mesita aparte y no pude yo estar cerca de él para aprender el oficio de la armería. Pero él tenía varias cosas que él complementaba en su trabajo. Entonces yo siempre estuve cerca. Cuando mi padre inició con todo esto de las espuelas y de las fiestas típicas nacionales, yo no había nacido en esa época. Pero ya cuando yo abrí los ojos y entendí lo que él hacía, lo que él elaboraba, puse mucho empeño en poner cuidado cómo lo hacía. Y ahí fui poco a poco aprendiendo conforme pasaron los años, según lo que él me enseñaba. Entonces le voy a hacer una breve reseña de cómo se confeccionan las espuelas típicas nacionales. En mi mano tengo una de las espuelas oficiales, las auténticas espuelas corredizas de las típicas nacionales. Vamos a mencionar brevemente de qué está construido cada pieza de estas espuelas. Lo que tengo sostenido aquí se llama caja, y esta caja se confecciona de una platina de 3/16 por 1. De ahí se confecciona lo que es en sí la caja. Lo que es el pión que sostiene la roseta, el pión es confeccionado con una varilla número 4, la varilla de media lisa. Eso es elaborado totalmente en el fuego, conocida como la fragua. Es una perola donde se le echa carbón y está el rojo vivo la pieza, y ahí comienza a moldarse a puro mazo y yunque, ¿verdad? Entonces, lo que es el pión es elaborado de varilla media, platina de 3/16 por 1. Y aunque no me lo crea, aquí hay un mito sobre la roseta. Sobre la roseta, muchas personas creen que son confeccionadas de material acerados, y están completamente equivocados. Aquí yo les voy a comentar brevemente de qué se hace en la roseta, la estrella de 7 picos. Vemos aquí en mi mano una varilla de pulgada de construcción. Esta varilla de pulgada de construcción se le quita la corruga y se cortan 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada para confeccionarla totalmente en el juego. De esta pieza de 3/4 se pone al rojo vivo en el juego y se comienza a bajar con el mazo hasta quedar una tortilla de 2 pulgadas. Una tortilla donde queda grueso en el centro a morir en nada. Y eso se hace a puro juego. De ahí se corta y se elabora a pura lima para que quede este resultado. Este resultado que es la auténtica roseta de 7 picos, la oficial para montaderas de toro para las fiestas típicas nacionales, las mejores fiestas del país. Voy a contarles algo que para mí fue muy doloroso, muy difícil, pero yo creí que no lo iba a contar en cámara, porque cuando yo hablo estas cosas se me hace un nudo en la garganta. Mi padre murió en el 2007, pero la gravedad de él fue como de 3 meses, fue rápido, no esperábamos esa situación de él. Eso fue como faltando unos 3 meses para iniciar las fiestas típicas nacionales. En esa época yo le ayudaba a papá, yo le ayudaba a confeccionar, pero no del todo lo que es la hechura de las espuelas. En ciertas cosas
yo le ponía cuidado y yo le ayudaba, pero no hacerlas completamente yo solo. Y una de las cosas más duras para mí fue agarrar cuando vinieron los muchachos encargados de la montadera, que venían a encargar a las espuelas. Yo les dije que sí las podía hacer, pero al ratito me puse a sudar y me puse acongojado porque hay ciertas cosas que yo no le había puesto cuidado muy bien a papá. Y yo mi valentía, yo les dije que sí, en ese orgullo interno dentro y con un dolor, porque cuando él confeccionaba las espuelas, yo dije, ¿por qué no le puse más cuidado a él para poder yo tener esa facilidad de hacerlas? Y para mí se me hacía un nudo en la garganta cuando ya yo estaba trabajando con el fuego, con el hierro, con el martillo, dándole y dándole. No les voy a mentir, hay piezas que las hice 3 veces y no me salió. Entonces, hubo algo ahí, hubo una luz interna, no siento algo de que me ayudó, y el que me ayudó tuvo que haber sido el Señor, el Dios Todopoderoso, porque yo le oré en ese momento y me dije, Señor, ayúdame porque sin ti no puedo hacer esto. Y Él me guió y me dio la facilidad para poder confeccionar, porque lo que más me costaba hacer a mí era este peón, hacerlo de esta varilla. Había que hacer 2 piezas iguales y doblarlas de manera que quedara esto de una sola pieza. Y para mí eso era muy duro. Entonces cuando yo confeccionaba esto, entonces a mí se me salían las lágrimas cuando yo estaba trabajándolo, porque decía yo, ¿por qué no le puse más cuidado al viejo? ¿Por qué no le puse más cuidado a mi papá cuando él estaba haciendo esto? Porque en lo interno yo sé que esto es muy importante para el pueblo de Santa Cruz, para esa digamos, elaboración de estas espuelas, porque ya herrero no hay. Pueden haber muchas cosas, pero herrero que fabrica esto a puro juego ya no existen. Entonces hay algo muy especial que me motiva a mí para seguir esta tradición. Y mientras me den las fuerzas, ahí vamos a estar cumpliendo con el pueblo de Santa Cruz, confeccionando las espuelas oficiales de las típicas nacionales.